Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy toca hacer un wrap-up, es decir, vamos a estar hablando de mis últimas lecturas. Voy a estar hablando de lecturas que leí en diciembre y que no pude comentar por aquí en ningún momento, y también de las lecturas que llevo hasta ahora en este mes de enero. Quiero destacar que los libros que llevo leídos en este mes de enero, en este primer mes de 2024, están siendo muy buenas lecturas, tienen un nivel muy alto y bueno, la verdad es que no me puedo quejar. No tengo mucho más que añadir en esta introducción, simplemente que os quedéis aquí porque voy a estar hablando de unos libros, unas novelas que realmente valen la pena que escuchéis hablar de ellas. Empezamos con una novela que leí en diciembre, fue Maggie's Grave de David Sodergren. Sí, lo he dicho bien. Esta novela la leí en lectura conjunta con Chelo en diciembre y la verdad es que me gustó muchísimo ir comentando con ella la historia de Maggie's Grave porque, bueno, fue trepidante. En esta novela nos encontramos en un pequeño pueblo de apenas 47 habitantes donde cada uno de ellos se conoce a la perfección y nunca hay novedades, pero sobre este pueblo acecha una leyenda sobre una bruja que fue quemada años atrás. Esta leyenda se ha ido explicando a lo largo de los años a las nuevas generaciones, pero estos no le habían hecho demasiado caso hasta ahora, porque sí, algo ha despertado a esta bruja. Esta es una novela gore, es una novela totalmente pagana, es una novela muy sangrienta, muy depravada, pero a la vez tenía ese punto divertido que a mí realmente parecía que estuviese viendo un bicho. ¡Qué asco! Parecía que estuviese viendo una película de serie B, es ese punto sangriento, es ese punto gore, depravado, surrealista si me apuras, pero a la vez divertido. Además que el autor presenta unas descripciones muy cinematográficas que hace que te imagines a la perfección la depravación de la escena que nos está plasmando. Creo que el punto que más me gustó de la novela fue la figura de la bruja. Vemos realmente una bruja absolutamente terrorífica que está sacada de la pesadilla más grotesca que te puedas imaginar. Es una bruja que realmente da terror encontrársela por la calle. Por desgracia no lo he mencionado antes, pero este libro solamente está en inglés de momento, espero que lo traduzcan pronto. Pero bueno, si leéis en inglés os lo recomiendo muchísimo porque tiene una lectura muy amena, no se me hizo un inglés muy complicado y que literalmente se podía leer de una sentada. Esta es una novela que le di 4 estrellas porque el final fue un poco conveniente, Chelo y yo coincidimos en lo mismo cuando lo estuvimos leyendo, pero bueno, aún así vale muchísimo la pena leer Maggie's Grave y definitivamente voy a seguir leyendo a este autor. Continuamos con otra lectura que leí en diciembre y esta sé que es una lectura muy esperada por muchos de vosotros. Y sí, dije que me iba a leer El Resplandor antes de que acabase el año 2023 y lo cumplí, así que sí, me pude leer El Resplandor de Stephen King. Supongo que el 98,8% de vosotros sabrá la sinopsis del Resplandor, así que no la voy a explicar muy en detalle, pero básicamente seguimos a Jack Torrance, a Wendy, su mujer, y a su hijo Danny. Jack Torrance, el padre de esta familia, aceptará el trabajo, un trabajo que consiste en tener cuidado de un hotel durante una larga temporada, pero es un hotel totalmente aislado e irá con toda su familia. Danny, el hijo, tiene lo que ellos llaman el resplandor y es ese sexto sentido activado que puede ver y puede hablar y puede tener visiones con gente que ha muerto. Y bueno, en este hotel han pasado cosas horribles. Jack Torrance tiene un pasado alcohólico, tiene un pasado de episodios de rabia incontrolables y bueno, todo esto se juntará en este aislamiento con esta familia en este hotel y bueno, como supongo que todos sabréis, desembocará en una tragedia terrible. Me ha gustado muchísimo El Resplandor, es una novela genial, es una novela de personajes maravillosa, me ha encantado conocer más a fondo la historia de Jack Torrance, sobre todo la historia de Wendy y sobre todo de Danny, el niño. La verdad es que me partía el corazoncito en 1000 pedazos cada vez que escuchaba sus pensamientos y cómo este sufría por cosas que realmente a un niño de su edad no le tocaría sufrir. Por desgracia ya había visto la adaptación al cine de Stanley Kubrick varias veces porque es una película que me gusta muchísimo, entonces ese factor sorpresa no lo tuve y yo creo que jugó en contra en este libro porque era como que todo el rato estaba esperando que pasase ese algo que sabía que pasaba. Pero
Aún así me alegro muchísimo de haber leído la novela porque realmente entiendes, como he dicho antes, muchísimo mejor las motivaciones de los personajes, que creo que en la película no se acaban de plasmar del todo. Y también por el final, ese final para mí es mucho mejor en la novela porque, bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Así que si erais como yo que habíais visto la película pero no habíais visto la novela, os recomiendo muchísimo que leáis esta novela, este libro, porque os abre muchísimo más la visión hacia esta historia. Y bueno, me alegro muchísimo de haber dado el paso y bueno, como ya muchos sabréis, ha sido mi primer libro de Stephen King. Y desde luego que no va a ser el último. Ahora ya entramos en las lecturas que he podido leer en lo que llevo de este mes de enero. Y mi primera lectura del año fue Hermana Muerte de William Gay. Mirad la portada, me encanta este estilo, así blanco y negro. La verdad es que me gustó muchísimo, pero no voy a hablar de esta novela básicamente porque el vídeo anterior fue la reseña de este libro, así que os recomiendo muchísimo que vayáis a la reseña que os dejaré por aquí. Simplemente deciros que esta historia está basada en la leyenda de la bruja de Bell y en base a esta leyenda se nos abren diferentes líneas temporales con diferentes personajes ficticios que sufren la maldición de esta leyenda en esta casa Bell, en esta granja Bell. Y bueno, de verdad que os recomiendo muchísimo que vayáis a la reseña porque yo creo que ha sido un gran descubrimiento para mí en este inicio de año y bueno, lo dicho. Y dada la reseña. El siguiente libro que he leído en este mes es un libro que me ha encantado. La verdad es que no ha decepcionado porque, bueno, todo el mundo decía que era una pasada y yo cuando todo el mundo dice que es una pasada voy un poco con miedo porque digo, a ver si voy a tener las expectativas muy altas, pero bueno. Con Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica no ha pasado, me ha gustado lo que creía que me iba a gustar. Aquí se nos presenta un mundo distópico totalmente aterrador donde una enfermedad ha afectado a todos los animales y están muriendo todos los animales, por lo cual no podemos consumir carne animal. Entonces, a medida que pasaron los años y a medida que, bueno, las personas empezaron a padecer desnutrición, o eso dice el gobierno, se legalizó oficialmente la carne humana. Así que bueno, en este mundo distópico seguimos a Marcos, nuestro protagonista, que es un hombre que trabaja desde hace muchos años en un frigorífico, pero ahora es un frigorífico de carne humana. Cadáver exquisito no es una novela para todos los estómagos, ya que hay descripciones minuciosas y detalladas sobre lo que les están haciendo a esas personas, que de hecho no pueden llamarles personas, hay una serie de tabú, hay una serie de palabras prohibidas como canibalismo, como carne humana, no, porque tienen que deshumanizar de alguna forma a ese ganado, como ellos le dicen. Que ahí podríamos tratar perfectamente el tema de la deshumanización, de cómo todos nosotros miramos para otro lado cuando se presentan este tipo de situaciones que se han generalizado por X factores y no deberían. Además de ese tema también hay una crítica bastante fuerte a todo el tema de comer carne animal, porque al final, bueno, no hace falta decirlo, ¿no? La crítica, pero al final está traspasando lo que sufren los animales a cómo sería si seres humanos estuviesen pasando por eso. Pero bueno, aparte de todas estas críticas sociales también tenemos la historia personal, el drama personal de Marcos, de nuestro protagonista, que me pareció casi lo más interesante de este libro. Marcos es un personaje totalmente perdido, que lo único que le mueve es la melancolía, es ese estado de depresión suprema y que está harto de su trabajo. De hecho, lo odia a muerte. Y vemos que su historia viene marcada por la pérdida de un hijo y por la separación de su mujer a causa de esta tragedia. Es un drama personal que irá evolucionando por una serie de factores hasta desencadenar en algo, en un final. Dejadme decir que es uno de los mejores finales que he leído nunca. Te deja, bueno, con un mal sabor de boca, pero a la vez dices, es que no había otra forma mejor para acabar esta historia. Es una conclusión, es un final que te deja reflexionando aún más sobre la condición humana. Todo mi reconocimiento a Agustina Bazterrica por hacer esta historia tan atrevida, tan original, tan despiadada, y yo desde aquí, bueno, ha salido su última novela hace poco, Las Indignas, y bueno, este año tiene que caer sí o sí porque me ha encantado la forma de escribir y las ideas que tiene esta mujer. El siguiente libro que he podido leer en este mes ha sido Torso de Edward
Lee. Vale, yo no conocía a Edward Lee, no sabía de la existencia de este autor y dejadme deciros que Edward Lee cumple todos los trigger warnings que os podáis imaginar. Así que bueno, avisados estáis. En este librito, que realmente es bastante pequeñito, tenemos dos relatos, tenemos una entrevista al autor y tenemos un epílogo. Los dos relatos son, como he dicho antes, muy extremos, son de estos que dices... What the fuck, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué me estoy haciendo esto? De hecho, el estilo de Edward Lee es splatterpunk. La verdad es que era la primera vez que escuchaba este subgénero. Es un movimiento muy agresivo, con violencia gráfica, muy extremo, muy gore. Básicamente es el horror sin límites. Edward Lee también se caracteriza por incluir los famosos rednecks en sus historias. Son esa clase de personas totalmente aisladas de la sociedad en Estados Unidos que viven en su propia burbuja y de allí puede gestarse auténticos monstruos. Un claro ejemplo es La Matanza de Texas. Todos conocemos esa película, pues bueno, yo creo que sería uno de los mejores ejemplos de rednecks que se les va la olla. Como he dicho antes, en este librito tenemos dos relatos, Señor Torso y Señora Torso. Voy a hablar del primero porque es el que a mí me ha gustado más. En Señor Torso tenemos este arquetipo que hemos estado hablando antes, un paleto degenerado, que su único propósito es ni más ni menos cumplir con todas las enseñanzas que le han enseñado, o eso cree él, de todos los libros que ha devorado, para así alcanzar una especie de nirvana divino. Y os preguntaréis cómo hará eso. Bueno, se dedicará a raptar a mujeres, tendrá 12 mujeres captivas en su sótano, una por cada mes del año, y su mera existencia de estas mujeres se reducirá a gallinas ponedoras, ya que ese propósito que os he hablado antes es básicamente traer niños al mundo. Y soy consciente que esto que estoy explicando se os estará haciendo bastante confuso, pero es que, bueno, no quiero desvelar del todo sus hazañas y de qué trata este relato porque realmente es muy cortito y si lo queréis leer, bueno, tampoco quiero explicaros todo su conjunto. Además, este primer relato tiene corte policíaco porque seguimos al mismo tiempo a un policía que está intentando pillar a Señor Torso, que le llama el asesino del torso, creo que se le llama. El segundo relato, Señora Torso, sigue un poco el mismo patrón, pero aquí tratamos el tema de personas que están completamente deshechas, que están agradecidas de alguna forma de formar parte de este tipo de mafias que explotan a la gente con drogas y que crean contenido sexual bastante extremo. Y bueno, como estas están en una espiral totalmente de destrucción. Bueno, en definitiva, si os gusta el terror extremo, el splatterpunk, no os podéis perder estos dos relatos, porque bueno, yo creo que vale la pena. El penúltimo libro del que quiero hablar es Buscando al hombre del río, de Christopher Triana. Dejadme decir lo mucho que me ha gustado esta novela, la verdad. O sea, tiene un aura y tiene una atmósfera que me ha conquistado. Mira, os voy a enseñar mejor la portada porque no se ve demasiado. Mira, así se ve mejor. En esta historia seguimos a Lori, una chica que está obsesionada con Edmund, un asesino serial, y como sabe que ella haría cualquier cosa por él, le pide que vaya a una cabaña en un bosque totalmente aislado, para que coja una llave y esa llave debe dársela a un misterioso personaje llamado el hombre del río. Como he dicho antes, es una historia que me ha encantado, me ha gustado mucho el trasfondo que le ha dado el autor a sus personajes. Además de presentarnos un drama familiar inesperado para mí, de lo más perturbador, pero sin lugar a duda para mí el punto fuerte de esta novela es la atmósfera, son las descripciones tan maravillosas y tan cinematográficas que hace este autor. Tengo grabada en la mente la escena que están yendo hasta la supuesta cabaña donde está el hombre del río, que van por ese río de sangre, literalmente es de rojo sangre. Describe como en los árboles las ramas son como si fuesen las venas y bueno,
Esa escena me recordó muchísimo a Caronte, al descenso a los infiernos, a ese barquero que lleva a las personas al infierno, al purgatorio. Todo me pareció una maravilla. Además que para mí esta historia es un viaje, puedo hacer referencia al famoso viaje del héroe. Es un patrón que muchísimas historias de aventuras siguen, que es un personaje parte de un punto A para, bueno, conseguir un objetivo y tiene que pasar por una serie de misiones, por una serie de acontecimientos que en teoría le hacen ser mejor persona hasta que consigue el punto, el objetivo y vuelve a casa siendo un hombre nuevo, siendo un hombre renovado, y ese es el viaje del héroe. Pero aquí, bueno, es ese viaje pero en modo oscuro, modo perturbador, porque este hombre del río, este viaje hace todo lo contrario a las personas, hace que se corrompan hasta niveles, bueno, en fin. Sí que es cierto que su final me pareció bastante predecible, de hecho lo estuve comentando con Chelo porque lo leímos bastante a la vez, sin saberlo, y bueno, comentamos las dos un poco el final y a ella también le había parecido bastante predecible, aunque debo decir que por suerte yo fui un poco más inocente, ella fue más perspicaz y ella sí que adivinó al completo el final, yo simplemente adiviné una parte. Es el único punto que me hace no darle 5 estrellas porque tenía muchas ganas de darle estas 5 estrellas, pero bueno, al final se ha quedado con 4,5 y al parecer tiene una segunda parte que aún no está traducida al castellano y yo de verdad espero que la traduzcan pronto, o sea, Dimensiones Ocultas, no sé si alguien me está viendo de la editorial, pero por favor, traducid esta novela, esta segunda parte, muy pronto. El siguiente libro que he leído es Caramelo Ácido de Kialan Patrick Burke, de la editorial Dilatando Mentes, y mirad su cubierta porque me parece de lo más atractiva. Esta es una historieta, es una novelita muy corta que se lee de una sentada, yo literalmente me la leí creo que en una hora y media como mucho y la disfruté muchísimo. Además tiene ese estilo de terminar los capítulos que acaban demasiado interesantes y no puedes simplemente parar ahí y cerrar el libro, necesitas continuar y como ves que te quedan apenas 30 páginas dices: hoy me lo leo. Me inicié en esta historia sin leer la contraportada, simplemente leí esta frase y me pareció muy sugerente. 4 meses después de su primer encuentro con el niño en Walmart, a Philip Pendleton se le cayó el último diente. Y dije: vale, no sé qué quiere decir, pero me parece muy interesante. Esta historia inicia con Phil, es un hombre que, bueno, parece que tiene una vida envidiable. Se nos presenta que está con su novia, está planeando un fin de semana romántico de simplemente ver películas y comer chocolate. Esos planes que a todos nos encantan y que son idílicos de alguna forma. Y este personaje decidirá ir el sábado por la mañana a Walmart, que es el supermercado famoso de Estados Unidos, para comprar chocolate, pero allí presenciará una escena de lo más extraña. Verá a una mujer totalmente demacrada que parece que no se haya duchado en días, que estará con un niño pequeño de lo más adorable, pero que viste de una forma un tanto extraña, como si fuese un niño antiguo, y el niño está gritando de una forma muy estridente que a todos los del supermercado les está llamando la atención. Este hombre intentará hacer contacto visual con el niño, lo conseguirá, este niño le sonreirá y este niño le ofrecerá tímidamente un caramelo ácido. Phil, confiado, cogerá ese caramelo y se lo comerá. Es una de esas historias que es mejor ir completamente a ciegas, no saber más de lo que os acabo de explicar, porque además de que se lee nada, de que es muy cortita, es que tenéis que ir descubriéndola vosotros mismos, porque si no, creo que no tiene nada de gracia. El único pero que le puedo poner a este libro es que me hubiese gustado que se hubiese detenido con más calma en algunos momentos que me pasaron como muy frenéticos y me hubiese gustado entender un poco más qué estaba pasando o disfrutar más de ese momento tan terrorífico y tan atípico. También añadir que hace reflexiones bastante interesantes sobre la maternidad, sobre la paternidad, pero no se olvida de cumplir con su cometido, que es presentarnos una buena historia de terror. Y ahora sí que sí, llegamos al último libro que he podido leer hasta ahora. Este ha sido mediante Kindle, que bueno, por si no lo sabéis, para estas navidades cayó el regalo de un libro digital, que la verdad es que era una de esas cosas que yo
estaba un poco reacia porque a mí me gusta, bueno, tener mi biblioteca, comprar mis libros, pero no sabía cuánto lo necesitaba hasta que no lo tuve en mis manos. Ahora estoy completamente obsesionada. Y creo que es algo bastante común en los lectores que no hemos tenido nunca un libro digital. Siempre somos bastante reacios a comprarlo, pero cuando lo tenemos, bueno, no podemos vivir sin él. El libro que he podido terminar en Kindle es El asesinato de Leah Parr. Este mini libro lo conocí gracias a Diego Beaumont, que en su top 10 creo que lo puso en el top 3 o en el top 4, y la verdad es que la sinopsis me llamó mucho la atención, así que dije, bueno, lo voy a leer. Todos nos hemos preguntado en algún momento cómo será nuestra muerte, cómo ocurrirá, de qué forma, cómo se sentirán nuestros seres queridos cuando esto suceda. Y de esto trata el libro. Seguimos a Leah, una chica que ha muerto por un disparo en la cabeza, e iremos siguiendo a su espíritu, cómo va visitando a cada una de las personas que ha tenido algo que ver con su muerte y cómo ésta se va vengando de cada uno de ellos de una forma bastante coherente con lo que a ella le han hecho pasar. Y al mismo tiempo nosotros, al igual que sus familiares y la policía, iremos descubriendo cómo ha acabado Leah con un disparo en la cabeza. Quiero avisaros a cada uno de vosotros que este vuelve a tener trigger warnings. Estaremos hablando de, bueno, escenas bastante perturbadoras, violaciones, pedrastía. Aunque sí que es cierto que me lo esperaba aún más perturbador. Sí que es verdad que hay 2 escenas contadas que las estuve leyendo que lo estaba pasando mal, me estaba removiendo algo dentro, porque creo que los temas que tratan es que es inevitable que no te mueva algo dentro. Pero sí que es verdad que me esperaba quizás algo más extremo. Es una novelita que se lee muy bien, es muy cortita, es muy amena, me ha gustado, pero si os soy sincera le he dado 3 estrellas porque no me ha llegado a encantar tanto como me hubiese gustado. Mi gran problema con esta historia es que a mi gusto trata demasiados temazos, y digo temazos porque son temas muy importantes, como pueden ser la pedrastía, como pueden ser el tema del SIDA, el tema del cáncer. Son temas que ya de por sí tienen peso cuando los incluyes en una novela. Y he tenido la sensación que en muy pocas páginas ha incluido tantos temas en mayúsculas como estos, que al final no ha abordado bien ninguno de ellos y he tenido como un poco de... me ha sobrepasado. Y yo creo sinceramente que a veces menos es más. Pero bueno, aun siendo esta mi experiencia, si os llama la atención os recomiendo que la leáis porque son 100 y poco páginas y no creo tampoco que perdáis el tiempo leyéndola. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las lecturas que he leído últimamente, estas son mis últimas lecturas. Espero que os hayan parecido interesantes y bueno, me podéis dejar en los comentarios si habéis leído alguna de ellas o si hay alguna que os llame muchísimo la atención, que siempre estoy encantada de leeros. Y nada, no tengo nada más que añadir, la verdad, así que yo me despido y nos vemos como siempre el domingo que viene.